De hoy vamos a comenzar con el tema de la oferta, la demanda y el Estado. En otras palabras, vamos a ver cuál es la relación entre la oferta, la demanda y qué pasa cuando el Estado interviene dentro de los procesos económicos, dentro de los agentes económicos y de qué manera afecta a la población y de qué manera afecta y distorsiona tanto la oferta y la demanda. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos el tema de Adam Smith, se había hablado mucho acerca de que la intervención del Estado dentro de los procesos económicos debería ser nada o casi nula, de que solamente debería intervenir cuando alguna fuerza del mercado esté queriendo aprovecharse de la otra? Bueno, eso fundamenta el liberalismo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver efectivamente cuál es el efecto que tiene la intervención del Estado dentro del proceso de demanda y oferta. Y vamos a ver si realmente lo que decía Dan Smith es, es, es válido, digamos, y vamos a analizar también algunos casos en Bolivia, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, comencemos entonces, ¿ya? Bien, este tema ofrece, dice, un primer vistazo a las políticas económicas y analiza varios tipos de políticas gubernamentales, usando solamente las herramientas de oferta y demanda. Como se verá más adelante, el análisis arroja algunos resultados interesantes, ya que las políticas económicas a menudo producen efectos que sus arquitectos no pretendían ni anticipaban. Correcto. Por ejemplo, yo creo que Rusia y los Emiratos Árabes nunca se imaginaron que incursionar en una guerra de precios con el petróleo los podía llevar a la situación en la que hoy se encuentran. Obviamente, ambos estaban descartando el tema del coronavirus dentro de su estrategia y eso hizo de que el precio del petróleo pudiera caer hasta los términos actuales. Entonces, muchas veces las políticas económicas o las políticas que se implementan para controlar, expandir o mejorar los mercados resultan ser muy lejos de lo que se había pensado y suceden cosas que no se tenían previstas, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso es que el análisis de las políticas gubernamentales es importante cuando hablamos de oferta y demanda. Este tema en particular es muy importante para aquellas personas que desean gerentar negocios o manejar negocios en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando sale un nuevo impuesto, cuando sale una nueva medida, cuando sale un paquete de medidas económicas, cuando entra un gobierno popular, cuando sale y entra uno de derecha, ¿qué medidas son las que estos van a utilizar para incentivar la demanda? Entonces eso me va a dar una pauta de qué decisiones económicas son las que yo tengo que tomar en el transcurso del tiempo para garantizar de que mi negocio sea exitoso. Hay negocios que se han visto perjudicados, por ejemplo, con el anterior gobierno. Era un gobierno que estaba buscando de que todos los agentes económicos dependan del gobierno. Vale decir que la idea era asfixiar al sistema productivo hasta el punto en que es como cuando alguien te tiene del cuello, ¿no? Te tiene agarrado del cuello. Y si tú quieres moverte mucho, te aprieta. Y para que dejes de apretar, tienes que dejar de moverte y entonces afloja. Y de esa manera te tiene controlado todo el tiempo. Y dependiente, por supuesto, dependiente de lo que tú hagas, digas o marches, de manera de que es una manera de preservar el control sobre todo el ámbito productivo. Esa siempre fue la intención del anterior gobierno. La idea de esto era, obviamente, de poder tener el control y, por supuesto, tener adeptos y garantizar que su régimen pudiera seguir muchísimos años. Básicamente esa era la lógica. Entonces, en todos esos años nunca se hizo mucho por incentivar a la producción, de manera de que la producción sea, de manera que la empresa privada sea la que tome la iniciativa en términos económicos.
tenía que ser el gobierno, no se le podía hacer sombra. En los últimos años, cuando vieron de que los precios del petróleo cayeron y que ya no tenían el ingreso que tenían y se dieron cuenta de que los que generaban empleo y los que generaba crecimiento en el país era el sector privado, o por lo menos garantizaba el crecimiento durante el futuro, se dieron cuenta de que recién empezaron a tomar algunas medidas importantes para el sector empresarial, pero ya fue tarde, ¿no? Medidas que llegaron tarde y que ahora nos van a cobrar la factura, porque estamos con empresas financieramente debilitadas, comercialmente debilitadas, empresas que no tienen nivel de competitividad. Tenemos, los mercados están inundados de productos del exterior. Entonces, cuando termine la crisis, las empresas se van a enfrentar a ese gran problema, digamos. No tienen plata, no tienen condiciones, no tienen competitividad. Entonces, salir de ese pozo va a ser muy difícil para el sector empresarial. Veremos qué medidas son las que toma este gobierno o el nuevo que venga, digamos, en función de lo que vaya a hacer con el sector productivo. Vamos a ver cuál es el efecto que tiene el gobierno sobre el sector productivo en diferentes ámbitos. El primero de ellos es el control de precios. Los gobiernos desde que existen tienen control de precios sobre las cosas. O sea, el gobierno, a ver, debido a que los compradores de cualquier bien quieren siempre el precio más bajo, mientras que los vendedores buscan siempre el precio más alto, los intereses de ambos grupos entran en conflicto. Mientras ambas fuerzas tengan el mismo poder, el equilibrio siempre va a beneficiar al usuario. O sea, en otras palabras, el precio de equilibrio que se va a establecer entre estas dos fuerzas siempre va a ser el mejor para la sociedad. Por ejemplo, si en un mercado hay muchísimos competidores y muchísimos compradores, el precio que se va a poder otorgar en ese mercado va a ser el menor posible, ¿no es cierto? Eso beneficia a la sociedad sin duda alguna, pero cuando en un mercado, por ejemplo, se encuentra un monopolio donde hay una sola empresa que vende y muchos compradores, entonces ahí la balanza está hacia un lado, digamos, hacia el lado de la oferta. Y entonces el monopolista podrá establecer los precios que vea conveniente y obviamente ese precio será el que maximice el beneficio del monopolista en desmedro de la sociedad. La sociedad va a tener que pagar las consecuencias de la ineficiencia del monopolio. Entonces, en ese caso es cuando surge el control de precios. Cuando un monopolio aparece en el mercado y es imposible es imposible de no tenerlo, entonces en ese caso lo único que le queda al gobierno es el control de precios. Entonces, le va a decir, vas a vender y vas a vender a este precio. Pero ¿cómo funciona el control de precio y cuáles son las consecuencias del control de precio en el proceso económico? Bien, el control de precio tiene precios máximos. O sea, yo puedo establecer un precio máximo en el cual se puede vender un artículo, ¿no es cierto? Pero también puedo tener un precio mínimo, el precio más bajo al que también se puede vender el bien. ¿Cuándo se aplica un precio máximo y cuándo se aplica un precio mínimo? Por ejemplo, cuando hubo escasez de azúcar, se colocó un precio máximo para vender el kilo de azúcar. Si no me equivoco, eran 10 bolivianos el kilo, algo así, no recuerdo. Eso fue el 2012, 13 aproximadamente, ¿no? El gobierno controló el precio del azúcar, fijándolo, digamos, para el público. Entonces ahí puso un precio máximo. Después tenemos por el otro lado el caso de los lecheros. Los lecheros producen la leche y se la venden a la industria y el gobierno les pone un precio mínimo. O sea, ese precio mínimo es el que pueden pagar de ahí para adelante. ¿Cierto? ¿Eso para qué? Para beneficiar al productor de leche. Entonces, cada mercado y dependiendo las características y las circunstancias podría tener precios máximos y podría tener precios mínimos. Eso se hace a través de lo que se conoce como el control de precio. Vamos a ver cómo funciona un precio mínimo. ¿Ya? Voy a poner mi puntero. Ahí está. Ok. Entonces, por ejemplo, este es un equilibrio, a la demanda, está la oferta y está mi precio de equilibrio. Si yo pongo un precio por debajo del precio de equilibrio, ¿no? Entonces yo voy a tener una
cantidad de oferta, que es 75, y una cantidad de demanda, que es 125. En este caso, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, y lo que vamos a tener aquí es una escasez. Entonces, fijar un precio que está por debajo del punto de equilibrio va a causar inevitablemente procesos de escasez. Entonces, si el gobierno, si el Estado decide controlar un mercado a través del precio, entonces tendrá que ver cómo puede abastecer los mercados y no se produzca la escasez. Entonces, en el 2014, por ejemplo, se implementó un precio mínimo para la venta de aceite. El gobierno y obviamente la empresa que aquel entonces todavía estaba en manos de Marinkovic, él subió el precio del aceite y claro, obviamente el aceite fino es casi un monopolio en nuestro país. Entonces el gobierno le dijo, bueno, si este es tu precio que vas a vender y si no puedes vender este precio, pues no vas a exportar. Entonces le quitaba los permisos de exportación y con eso no podían hacer absolutamente nada. Entonces ahí tuvo que vender el aceite más barato. La pregunta es, ¿por qué no se produjo la escasez en ese entonces? Bueno, sencillo, el gobierno había determinado de que el precio de equilibrio de la empresa estaba por debajo de ese precio de control. Por lo tanto, la empresa no iba a perder dinero aunque le controle el precio y de esa forma iba a abastecer los mercados sin tener problema de la escasez. En otras palabras, el precio de equilibrio que les puso por encima de su punto de equilibrio. Y eso hizo de que no pudiera faltar, pero al mismo tiempo también les controló el precio. Eso fue una medida de control de precio exitosa, donde se estableció un precio mínimo por una parte y por otra parte se vio de que se evitó de que hubiera escasez. Pero no siempre funciona así. En la mayoría de los casos, un control de precio que está por debajo del equilibrio va a ocasionar el tema de la escasez. Dice, ¿no? Casi siempre que se establece un precio obligatorio por debajo del equilibrio produce escasez, ya que la demanda es mayor a la oferta. Muchos empresarios no querrán o no podrán vender a ese determinado precio. ¿Qué quiere decir eso? Este precio, por ejemplo, para la oferta, solamente lo podría lograr alguna empresa en particular. Puede ser que tenga una empresa que sea muy grande, una empresa que tenga mucha productividad, que tenga un margen de maniobra muy grande que le permite soportar este precio, entonces esa empresa va a quedar en el mercado. Pero las pequeñas empresas o los grupos empresariales que no posean esa cualidad no van a poder ofrecer ese producto a este precio porque si no perderían dinero, así que sencillamente se salen del mercado y de esa manera la oferta queda reducida hasta este punto, ¿cierto? Entonces, dice, ¿no? Muchos empresarios no querrán, no podrán vender ese determinado por lo que las cantidades ofrecidas son menores que las demandadas. Para que un plan de control de precios funcione, el Estado deberá compensar las posibles pérdidas del productor que generalmente son cubiertas con subsidios. Entonces, una manera de poder paliar esta escasez es a través del subsidio. Voy a subsidiar a las empresas. Le voy a dar combustible barato, le voy a hacer que pague menos impuestos, voy a hacer una serie de medidas, digamos, para paliar precisamente, hacer de que la oferta pueda vender esta cantidad, ¿no es cierto? Y que esto de aquí, esta diferencia de aquí, que es la que le está generando pérdida al productor, sea compensada con un subsidio. En otras palabras, lo que está logrando el subsidio es mover esta curva de oferta hasta este punto, la está desplazando y de esa manera puede vender a este precio sin afectar la oferta, pero no siempre se puede subsidiar. Subsidiar es algo muy caro. Por ejemplo, el precio del combustible en Bolivia es subsidiado. La gasolina debería costar 9 o 8 bolivianos. Bueno, hasta hace unos 3 meses atrás ese era el precio que debería tener la gasolina. Sin embargo, la venden casi a 4, 3.75. Entonces, esa diferencia de precio la asume el gobierno y es una gran fuente de pérdida que tiene el gobierno en su presupuesto, como también una salida de dinero y de divisas muy importante para el país.
la pregunta es, ¿realmente beneficia el costo-beneficio de mantener la gasolina barata es tan importante? Aparentemente sí, porque lo han venido haciendo no solamente este gobierno, sino el anterior y el anterior. En otras palabras, el precio de combustible siempre ha sido subsidiado en Bolivia. Evidentemente, toda la industria agrícola, la industria de alimentos y la industria de transporte se mueve a través del combustible. Si subimos el precio del combustible, vamos a subir el precio del transporte y por ende van a subir todas las cosas. Van a subir las verduras, se va a producir un proceso inflacionario. Entonces el gobierno evalúa qué es peor, tener una inflación o perder plata por el tema del subsidio. Entonces, mientras el costo de la inflación sea más alto que el costo del subsidio, no, entonces vamos a tener un precio barato y subsidiado. También está el tema del costo político. La única vez que el Alto casi lo cuelga a Evo Morales de un árbol fue cuando el precio del combustible pasó de 4 a 6 bolivianos de una noche a otra. Eso fue el 2012, si no me equivoco. Fue terrible lo que pasó esa vez. Bien, regulaciones en el combustible. Justo lo que estábamos hablando. En este caso, por ejemplo, yo si pongo un precio que está por encima del equilibrio, no tengo ningún problema. Si el precio está por encima del equilibrio, no voy a tener escasez, no voy a tener tampoco voy a tener sobre stock y voy a trabajar tranquilamente. Esto era lo que pasaba en Estados Unidos en la década de los 70. Cuando vino el problema de la OPEP y contrajo la producción, desplazó la oferta, fíjense ustedes que esta es la oferta original, desplaza la oferta hasta este punto donde está con rojo, la oferta 2, ¿no es cierto? Y este punto de equilibrio se encontraba ya por encima del de mercado. Fíjense que este era el precio de equilibrio de mercado y ahora al contraerse la oferta, el precio quedó por encima del precio regulado. Este es el precio regulado. Entonces, al tener precio regulado y la oferta al haberse desplazado y haber puesto un precio por encima del equilibrio, genera la escasez. De ahí es que prácticamente durante una década los norteamericanos sufrieron problemas de abastecimiento en los surtidores. En otras palabras, tenías que hacer cola de horas para poder cargar tu combustible. Entonces, la escasez se formuló a partir de una regulación que si bien antes no tenía problema, después de la contracción de la oferta, sí tuvo problema y obviamente produjo escasez, ¿cierto? En el caso boliviano, el combustible subsidiado por el Estado y abastece a los surtidores a un precio por debajo del equilibrio. En otras palabras, el precio de regulación que tenemos es al revés, es este caso. Pero la escasez es suplida porque el gobierno pone la plata, trae el producto y esta diferencia de precio es el subsidio. Esto es lo que el Estado pierde, o sea, digamos que el precio de combustible sea de equilibrio sea 3 y en realidad es 2. Imagínense, el precio de equilibrio del combustible debería estar en 6 o 7, $1 aproximadamente, y lo estamos vendiendo a medio dólar. Significa que 50 centavos de dólar por litro, ¿no es cierto? Es lo que el Estado pierde. Entonces, si estamos hablando de que de que la economía necesita 100 millones de litros, pues son 50 millones de dólares mensuales aproximadamente que pierde de plata por subsidiar el combustible. Vale decir que es un montón de dinero que pierde al año por concepto de esto. Son casi 800 millones de dólares que el gobierno tiene que poner de su bolsillo para poder subsidiar el combustible en Bolivia. ¿Y cómo sé que el precio de equilibrio está en 6 o 7? Si ustedes miran a nuestros vecinos, miran a los peruanos, a los argentinos, a los brasileños, a los colombianos, el precio del combustible está $1 y algo, ¿no? Entonces, ese debería ser también nuestro precio aproximadamente. El caso de la leche. ¿Qué es lo que ocurre con la leche?
En la leche tenemos nosotros, ¿no?, un precio mínimo que está por encima del equilibrio para el productor. Pero aquí pasa algo curioso, ¿no es cierto? Aquí debería producirse un excedente, pero aquí está pasando dos cosas con el caso de la leche. El gobierno le dice a los productores, le dice a la industria, ustedes no pueden comprar un litro de leche por menos de 3 pesos, 3.50, creo que es el precio que se le da al productor, ¿no es cierto? El problema es que ese precio para la industria lechera es excesivamente elevado. Consideren ustedes lo siguiente. En el supermercado ustedes pueden encontrar leche brasilera al mismo precio que la leche boliviana, solamente que esa leche viajó 2.000 kilómetros para llegar hasta aquí, pasó una aduana y aparte el que la envasó está ganando, el que la produjo está ganando y el que la trajo está ganando y el que la está vendiendo aquí está ganando. O sea que, en otras palabras, el litro de leche en Brasil debe costar 3, 4 veces menos de lo que se vende en los mercados acá. Eso significa de que el litro de leche en Brasil debe estar costando un peso, unos 20, unos 50, a lo mucho, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí tenemos un precio de control para el productor. ¿Cuál es el fin de eso? Lo que pasa es que los sistemas de producción en Bolivia para la lechería son pésimos. O sea, en Bolivia no tenemos empresas lecheras. Para producir leche lo que se hace es, se crían vacas especiales, se las mete en corrales especiales y todo el día las están ordeñando. Una vaca normalmente ofrece entre 35 y 40 litros de leche al día. Sin embargo, aquí la dejan en el campo nomás, las ordeñan prácticamente a mano y nuestra industria lechera es pésima, entonces no puede cubrir los costos de producción. Por lo tanto, al gobierno le quedaba dos opciones: o importaba leche o le daba el subsidio a los productores de leche. Entonces, fue más fácil subsidiar al productor de leche que importarla. Entonces, el productor le vende la leche a un precio que permita tenerle ganancia, ¿no? El problema es que la ganancia del lechero la está costeando la industria. De ahí es que el litro de leche en Bolivia es uno de los más caros que hay en Sudamérica. El litro de leche aquí vale casi $1.50 aproximadamente. Es carísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre esto? Pues sencillamente, la idea era incrementar la producción de leche, ¿no? Está bien, eso se logró, pero creó un precio que hace difícil su venta al público. Entonces, el consumo bajó. O sea, nosotros los bolivianos tenemos el consumo de leche per cápita más bajo de Sudamérica y probablemente uno de los más bajos del mundo comparado con África. En otras palabras, nosotros los bolivianos no tomamos leche porque es cara, ¿no? La leche es cara. Un litro de leche cuesta más que una lata de cerveza, digamos, ¿no? Y preguntate a ver qué prefieres, cerveza o leche. Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Hay un excedente de parte de los productores de leche y este excedente se tradujo en ese excedente que la PIL tuvo que mantener en su silo. Hace como 4 años atrás tuvo que botar un silo completo de 1.000 toneladas de leche en polvo porque se le echaron a perder, ya que no las podía exportar porque el precio estaba sumamente barato a nivel internacional y tampoco la pudo industrializar, o sea, tampoco la pudo sacar al mercado, digamos, en Bolivia. Al final se le echó a perder un silo, imagínate, 1.000 toneladas de leche en polvo, es cualquier cantidad de plata. Eso ha llevado a la PIL al punto de cierre, o sea, está en un momento crítico donde está a punto de quebrar. Los genios de los productores dicen que el gobierno la expropie y se la dé a los productores, ¿no? Pero imagínense ustedes si una empresa como Gloria, que tiene tanta plata, que conoce el manejo de la industria lechera en el mundo, no pudo. ¿Ustedes creen que los productores de leche van a poder? Lo primero que van a hacer es defalcarla, digamos. La van a terminar de fundir la PIL. Entonces,
De ahí es que la pila ha tenido que buscar alternativas de negocio y está empezando a vender mantequillita, vende, creo que hasta ropa va a vender con marca Pili, digamos, ¿no? Vende dulce, ¿no? Creo que ya va a empezar a vender licuadoras y va a empezar a vender ropa, creo, con la marca. Entonces, estas cosas ocurren cuando el gobierno interviene en los mercados. Sigamos. El mercado laboral. Aquí en el mercado laboral, por ejemplo, si estuviera libre, o sea, si no hay el salario mínimo y las empresas pueden ofrecer trabajo y las personas demandar, perdón, si las personas ofrecen el trabajo y las empresas demandan el trabajo libremente, va a haber un punto de equilibrio donde no existe el desempleo. Vale decir que cuando tú liberas el mercado laboral, puedes llegar al pleno empleo. Todas las personas van a encontrar un empleo. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema es que el salario va a ser, si la economía no está buena, el salario va a ser relativamente bajo. Pero aquí tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Tener un salario mínimo alto y no encontrar trabajo? ¿O tener un salario mínimo bajo y sí poder trabajar? Entonces, esa es una pregunta que hay que hacerse, digamos, ¿no? Entonces, ese es un tema. ¿Qué tan bajo caería el precio del salario? ¿Y cuál es el efecto que tiene el salario mínimo sobre el empleo? Bueno, vamos a hablar de eso. Fíjense ustedes lo siguiente. Esto de aquí es la demanda de trabajo. Las empresas demandan trabajo. Esto de aquí es la oferta de trabajo. Las personas ofrecen el trabajo. Entonces, si yo pongo un salario mínimo que está por encima del equilibrio, yo voy a tener una cantidad demandada de trabajo mucho menor a la cantidad ofrecida. Por lo tanto, esta diferencia se va a traducir en desempleo. En otras palabras, un salario mínimo elevado. Fíjense que cuando la COP sale a pedir salario mínimo, quiere pedir siempre por encima del equilibrio. Toda la vida quiere hacer eso. Y el único perjudicado en eso es el mismo trabajador. ¿Por qué? Miren esto lo que pasa aquí. El caso de las pasantías gratuitas. Eso es un fenómeno que está ocurriendo no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El caso de las pasantías gratuitas. Resulta de que, claro, si el gobierno me obliga a mí a pagar un salario de 2.200 pesos y yo no tengo la capacidad productiva para pagar ese salario, pero necesito una persona, entonces lo que voy a tratar de hacer es compensar el, voy a tratar de compensar el valor del salario que estoy pagando con las capacidades y habilidades que tengan las personas que voy a contratar. Así que sencillamente les pido 5 años de experiencia, les pido que hable inglés, que tenga lo que ya saben, pues, ¿no? O sea, resulta de que cuando la persona es joven y nueva en el mercado laboral, le exigen 3 idiomas, le exigen 4 maestrías y 10 años de experiencia, digamos, ¿no? ¿Cómo pueden ganar experiencia si nadie los contrata? Entonces, eso es lo que pasa con el empresario. Claro. Si el salario es mucho, entonces para compensar el costo del salario, pues yo busco una persona que tenga mejores cualidades. Como estamos en un proceso recesivo, hay mucha gente desempleada, entre ellos gente con experiencia que puede cumplir esos cargos. Hay harta gente de esa, digamos, que está por ahí sin hacer nada. ¿Quiénes sufren las consecuencias? Los jóvenes y las personas mayores. Porque tampoco voy a contratar a un señor de 60 años en mi empresa, digamos, así sea el sueldo mínimo, porque puedo contratar a una persona de 30 más joven, más fuerte, más de todo, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente me deshago de las personas mayores y de las personas más jóvenes, me quedo con el medio.
Eso es lo que ocurre en el mercado laboral y díganme si eso no es lo que ocurre actualmente y lo que está pasando. Entonces, ¿qué surge? O sea, ¿qué ha pasado con el tema de las pasantías? Dice, en una economía con regulaciones de salario hace que las empresas busquen empleados con experiencia y mayores habilidades. Como hay empleo, como hay desempleo, estos abundan. En otras palabras, hay gente que está dispuesta a trabajar en esos salarios. El joven que está ingresando en el mercado laboral se enfrenta a la dificultad de trabajar debido a que no tiene experiencia. De ahí es que muchos jóvenes terminan haciendo una, dos maestrías, aprenden idiomas para compensar la experiencia y poder trabajar en algo. No, en un mercado regulado, en los que más sufren son los jóvenes y personas mayores. Muchos jóvenes incursionan en las pasantías gratuitas. Todas las pasantías son gratuitas. Yo puedo agarrar a una persona y contratarla durante 2 meses y medio, ¿no? Y tenerla trabajando gratuitamente dentro de los procesos de pasantía. Y muchos jóvenes aceptan trabajar en esas condiciones con la esperanza de quedar enganchados, ¿no? O que los puedan contratar, digamos, o por último ganar la experiencia que necesitan para poder irse a trabajar posteriormente a algún negocio o alguna empresa. Entonces, eh, las empresas han optado por adquirir esta mano de obra que prácticamente es gratuita. Y eso es medio pele porque ya estamos rozando. O sea, cuando tú trabajas gratis, eso es casi un proceso esclavizante. No te obliga, ¿no es cierto? Pero prácticamente el joven está obligado a tener que hacer pasantías para conseguir trabajo. Y si no es así, yo con seguro, muchos de ustedes que han querido conseguir algún empleo y se han encontrado con esa realidad. ¿Sí o no? ¿Cómo funcionan los impuestos? Vamos a ver ahora cómo están funcionando los impuestos. Bien. Hay dos tipos de impuestos en Bolivia. Por una parte están los impuestos directos que se aplican y se pagan directamente al fisco, como el IUE, las patentes municipales, el impuesto a vehículos y a las viviendas. O sea, es un impuesto directo porque yo soy el afectado y yo voy al fisco y le pago. Tengo que pagar mi patente municipal, yo voy al municipio y le deposito en una cuenta del municipio. Lo mismo pasa con el IUE, voy y le deposito a una cuenta de impuestos internos, ¿no? Por otro lado están los impuestos indirectos que usan a las empresas como agentes de retención, por ejemplo, IVA y ITF. ¿Qué significa eso? De que el impuesto del IVA o del IT se paga, pero no lo hago de manera directa, sino que la empresa retoma o toma parte de este dinero, lo guarda y después lo paga al fisco. Por eso es que cuando se hace una fiscalización y hay defraudación fiscal, o sea, no estoy pagando el IVA que estoy pagando, significa que a quien le estoy robando es al Estado, porque el dinero del IVA no es propiedad del empresario. El IVA no es de la empresa, el IVA es del fisco. Es como si yo estuviera encargándole a una persona que me cuide un dinero. Si esa persona utiliza mal ese dinero, lo pierde, lo que sea, o no lo puede pagar, entonces hay una defraudación fiscal y por eso es que es un delito defraudar al fisco, ¿no? Por eso es que el fisco es tan implacable en ese sentido. ¿Cómo afectan los impuestos en estos dos casos? Vamos a ver. Vamos a ver cómo funcionan los impuestos indirectos, ¿ya? Y en este caso voy a hacer un impuesto. Estos impuestos se pueden aplicar, o sea, los indirectos, el IVA, el IT y el ITF se pueden aplicar a los vendedores. Por ejemplo, el IT es un impuesto aplicado exclusivamente a los vendedores, porque el que compra no paga el IT, solamente lo paga el que está vendiendo. Los compradores sí pagan el IVA, pero no pagan el IT, ¿cierto? Voy, compro, pido mi factura y en esa factura está incluido el 13% del IVA. Y a todos. El ITF nos afecta a todos. Toda la persona que tenga una cuenta bancaria le va a afectar, sea vendedor o comprador. Veamos cómo se distribuye el impuesto. Impuesto a los vendedores. Fíjense ustedes lo siguiente. Voy a formar un equilibrio, ¿sí?
Aquí tenemos un equilibrio donde tengo el equilibrio sin impuestos. Esto es lo que yo puedo vender a este precio y a esta cantidad y no hay impuesto. En el momento en que instaure un impuesto, voy a desplazar mi oferta hacia la izquierda, porque significa que estoy encareciendo el precio del producto. Y fíjense que el efecto es que voy a tener un incremento en el precio. Al instaurar un impuesto, inmediatamente sube el precio, ¿no es cierto? Es lo correcto. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda. Bien. Esto de aquí sería el equilibrio con impuestos. Bien, fíjense que sobre esta misma de aquí, esto es lo que toca a la demanda y esto es lo que toca a la oferta. Esta es la oferta sin impuestos y esta es la demanda con impuestos, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia que hay entre este precio de aquí y este precio de acá, el que se genera prolongando el tema de la cantidad hasta donde toque la oferta, es el impuesto. Vale decir que el impuesto es esta diferencia que ven ustedes aquí. Esta es la parte que paga el productor, esta es la parte que paga el consumidor, ¿no es cierto? En otras palabras, el impuesto se puso a los vendedores, pero al final se termina trasladando hacia el comprador. En otras palabras, un impuesto a los vendedores lo pagan ambos. Lo paga la empresa y lo paga también el consumidor final. O sea que impuesto a los vendedores, cuando impusieron el IT, no, eso fue más o menos en los años 90, pusieron el IT, automáticamente causó una inflación en todos los productos porque sencillamente el empresario le subió el precio para poder pagar su 3% adicional. ¿Ya? Se va a cortar, lo voy a cortar ahorita. Como les había dicho entonces, el impuesto lo pagan tanto los vendedores como los productores, tanto como los consumidores, ¿no es cierto? Si nosotros, ¿qué pasaría un impuesto a los consumidores? Si vemos un impuesto a los consumidores, vamos a ver exactamente lo mismo. Tengo la oferta y tengo la demanda. Fíjense que demanda 1, lo que está con azul. Si aplicamos un impuesto a los consumidores, digamos, vamos a incrementar el IVA del 13 al 15, lo que se va a contraer es la demanda, porque estoy afectando al que está comprando, no al que está vendiendo. Entonces, en este caso, ya no es la oferta la que se mueve hacia atrás, sino que es la demanda la que se va hacia el lado izquierdo. Y este es el precio de equilibrio que deberíamos tener. Este es el precio nuevo que adquirimos. Y esto, si yo prolongo y hago exactamente lo mismo que hice con el anterior caso y prolongo lo que pasa con el último equilibrio, esta diferencia de aquí se traduce en el impuesto. Y otra vez, esta parte de arriba la pagan los compradores y esta parte de abajo lo pagan los vendedores. O sea que ya sea que el impuesto sea aplicado a los consumidores o a los productores, el impuesto se paga de manera pareja, o sea, lo pagan ambos. O sea, en otras palabras, un impuesto indirecto lo va a asumir la sociedad en su conjunto, tanto los empresarios como el consumidor. ¿Qué pasa un impuesto sobre el trabajo? Octubre negro. Bueno, para los que no sepan, el octubre negro se generó y fue lo que prácticamente ocasionó el, la salida de Goni Sánchez y el ascenso de Mesa como presidente y que luego llevaría a las elecciones donde Evo Morales gana. Entonces, debido a la situación en la que estaba el país, se necesitaba incrementar los ingresos del país. Goni Sánchez, claro, como había sido financiado por las empresas petroleras, no las quería tocar, no les tuvo miedo. Entonces, no quiso tocar a las petroleras y decidió tocar al pueblo a través de un impuesto hacia el salario. De ya las personas pagan un RCIVA. Ya ese impuesto siempre existió y sigue existiendo hasta el día de hoy. Pero ese impuesto en particular era muy diferente porque era un impuesto donde la empresa iba a actuar como agente de retención, le iba a retener parte del sueldo
al empleado y luego este lo iba a pagar, ¿no es cierto? Entonces se iba a generar este de aquí, por ejemplo, el equilibrio de oferta y trabajo, de la oferta y demanda de trabajo. Aquí está el equilibrio. Esto es un salario sin impuestos. Esto de aquí ya es el salario que pagan las empresas. Obviamente, ¿no? Estoy pagando un salario donde voy a incluirle un impuesto. Y ese impuesto, yo hago fíjense este triángulo que estoy haciendo, el triángulo es el impuesto, ¿no? Y este es la plata que reciben los trabajadores. En otras palabras, existe un equilibrio que está entre medio de lo que paga el trabajador al Estado por su trabajo y lo que recibe de dinero de parte del empresario en el momento de ser contratado. Es lo mismo que pasa como cuando, por ejemplo, te contratan y tú dices, bueno, yo quiero ganar 5.000. La empresa te dice, ok. Y cuando recibes tu boleta de sueldo, resulta que ganaste 4.500. Y tú dices, ¿por qué? Porque 500 pesos te ha deducido de lo que se paga a las AFPs y las cajas nacionales, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. Una cosa es lo que recibes de dinero, o sea, lo que te ofrecen de dinero, y otra es la que recibes. Eso se llama la brecha salarial. Entonces, al imponer un impuesto, esa brecha salarial se hacía más grande. Y quien iba a terminar pagando, otra vez iba a ser tanto el empresario como el asalariado, especialmente el asalariado. Ahí fue donde los militares y los policías se agarraron a tiros en la Plaza Murillo, hubieron muertos y fue un desastre. Y eso llevó al alzamiento de los mineros y después vino una cadena de eventos que llevaron a la salida de Connie Sánchez del poder, ¿no? La elasticidad y los impuestos. ¿Qué pasa con la elasticidad y los impuestos? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar una oferta inelástica y una demanda inelástica. O sea, tenemos una demanda inelástica y una oferta inelástica. Resulta que si yo estoy en un mercado, mi empresa está en un mercado donde mi demanda es inelástica, un impuesto lo va a pagar básicamente, ¿no es cierto?, el consumidor. ¿No es cierto? Por ejemplo, hace años se estableció un impuesto a la cerveza. ¿No es cierto? Y la lata de cerveza pasó de 2.50 que costaba, pasó a 6, al precio que es casi el que está ahora, digamos, ¿no? ¿Quién termina pagando ese impuesto? No es la empresa, es el consumidor. ¿Por qué? Porque la demanda de cerveza es inelástica. O sea, la persona toma cerveza, la va a tomar, valga 10, valga 15, valga 20, va a comprar cerveza para tomar. Entonces, por eso es que su demanda es inelástica. Entonces, es un impuesto que se aplicó para que el consumidor de cerveza lo pague. ¿No es cierto? Este es un ejemplo. Veamos qué pasa cuando es al revés y tenemos una demanda inelástica, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí? La oferta casi siempre es inelástica de las empresas. Ya hablamos por qué, porque está limitada por el proceso productivo. Entonces, casi todas las ofertas que hay en el mercado son inelásticas. Ahora, tenemos una demanda que es elástica, ¿no? Y resulta de que el impuesto lo paga la empresa. Por ejemplo, esto pasa en los mercados agrícolas, ¿no es cierto? De ahí es que eh, cuando hay un impuesto que se le aplica a los mercados agrícolas o los mercados de primera necesidad, la carne, el pollo y todo ese tipo de cosas, si aplicamos un impuesto ahí, quien lo va a sufrir es el empresario, el comerciante, y al final se lo va a terminar tratando de trasladar a la demanda, ¿cierto? Pero quien va a pagar ese impuesto es generalmente el empresario, ¿ya? Bien, preguntas al respecto.